Continuamos ahora con la segunda parte. Vamos con el segundo video. Estamos en la página 10, en el punto 1.5, diagrama de esfuerzo de formación de elementos sometidos a carga axial. Muy importante este punto. Bueno, todos son importantes, pero este es de importancia primordial. Es el diagrama que se obtiene al ensayar mediante carga axial una probeta. Cuando nos digan probeta o espécimen, nos están diciendo lo mismo, ¿ok? Con determinadas características. ¿Por qué? Porque ella tiene que tener un diámetro, tiene que tener una estructura, una forma que se construye en una máquina que se conoce como torno, tiene que tener un tipo de rosca en los extremos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se dice eso acá. No vamos a entrar en detalle porque no es parte integral del curso o de lo que estamos explicando, pero sí se hace mención para que estemos conscientes de que tiene unas especificaciones predeterminadas. Este diagrama representa la relación entre el esfuerzo y la deformación de un material dado, lo cual es una característica del material. ¿Okay? Observación. Diferentes ensayos de tracción. Bueno, nos hacen referencia a la figura 19. Vámonos para la figura 19. Aquí tenemos la figura 19. ¿Ok? Vamos a ampliarla un poquito para que podamos observar algunas cosas. ¿Ok? Esta es la gráfica. ¿Ok? Fíjense que hay dos gráficas para acero al bajo carbono y para una aleación de aluminio que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, esta es la gráfica. Aquí en el eje de las abscisas o eje de las X se van a graficar las deformaciones unitarias, los exilones, aquí aparecen, ¿ves? Y aquí en el eje de las ordenadas o eje de las Y se van a graficar los esfuerzos. ¿Ok? Son similares, estos dos diagramas son similares, pero no son exactamente iguales. Pero en ambos se observan dos zonas. Una zona que es esta zona que está acá, la que está entre 0 y 0,0012 de deformación unitaria, y la que está entre 0,0012 y 0,25. Acá la deformación, o sea, tenemos dos zonas similares, una entre 0 y 0,004 y la otra entre 0,004 y 0,2. ¿Ok? En ambos se observa lo siguiente, y esto es para resumir lo que aquí acontece. ¿Ok? Cuando yo tenga un diagrama de esfuerzo de deformación de esta manera, nosotros estamos hablando aquí de lo que tenemos un material que es dúctil. ¿Qué significa un material dúctil? Y ahorita lo vamos a leer por allí. Es un material que es capaz de fluir cuando se le aplican fuerzas de tracción. ¿Qué significa fluir? Que es capaz de estirarse o comprimirse. ¿Ok? Entonces nosotros aquí vamos a tener claramente determinado zona, lo que se conoce como zona hookeana o zona elástica, que es donde está esta línea recta de pendiente muy pronunciada. Fíjense que esta pendiente es muy pronunciada, prácticamente coincide con el eje Y, o sea, es una recta, de pendiente positiva infinita. Y una zona en la cual, que es la que va desde este pico, donde dice sigma Y, ya vamos a ver qué es sigma Y, toda esta parte de acá que tiene forma de curva, al principio es cóncava hacia arriba y luego empieza a ser convexa, o sea que como por esta parte tiene un punto de inflexión. Acuérdense que punto de inflexión, de acuerdo a lo que aprendimos en matemática, cuando vimos los criterios de la primera y la segunda derivada, son aquellos puntos en los cuales una curva deja de ser cóncava para empezar a ser convexa. Entonces ella es cóncava aquí hacia arriba, o cóncava. Y luego a partir de por acá, en un punto por acá, ella comienza a ser convexa o cóncava hacia abajo. Adopta esta forma, ¿ok? Lo cierto del caso es que aquí el comportamiento es línea recta y aquí el comportamiento es dos curvas cóncavas que se empalman a través de un punto de inflexión que está por acá. Acá tenemos en el caso del aluminio, de una aleación de aluminio, ¿verdad? También es un material dúctil, por supuesto. Tenemos una zona elástica menos pronunciada, o sea que aquí la pendiente de la línea recta en la zona elástica es menor que aquí, y tenemos una curva que es completamente convexa aquí, no hay punto de inflexión. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros los que diseñamos, nosotros podemos trabajar en diseño o en construcción. Cuando usted trabaja en proyectos de diseño de ingeniería, usted va a trabajar en la zona elástica, porque usted tiene que garantizar que las cargas a las cuales van a estar sometidos sus diseños, sus elementos estructurales, sus estructuras, sus entramados, sus máquinas, etcétera, no sobrepasen el esfuerzo de fluencia, que es lo que se conoce aquí como sigma Y. En algunos autores u otras nomenclaturas no hablan de sigma Y, sino de SY. Cada vez que usted le hablen de SY, lo que le están diciendo que es el esfuerzo de fluencia.
o si le hablan de sigma y, es el esfuerzo de fluencia. Aunque aquí hay involucrado otros esfuerzos por allí, el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo, pero en general nosotros vamos a referirnos a esto para no entrar en detalle. Porque lo importante es que se sepa dónde, o sea, la importancia de las dos zonas. Entonces, si yo soy un ingeniero de diseño, yo tengo que cuidar que mis diseños tengan esfuerzos que estén por debajo de sigma y o de SY, de mi esfuerzo de fluencia. ¿Por qué? Porque si se me sobrepasa este esfuerzo, ¿verdad? Por arriba de sigma y, que en el caso de este acero al bajo carbono, es de, más o menos es como de unos 30 y pico, 30 y, yo estimo que sea como unos 38, 39 KS y kilolibras fuerza por pulgada al cuadrado. Entonces, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que yo me pase a la zona elástica, que es donde están estas dos curvas. Antes de esa zona, antes del sigma y, se conoce como zona plástica, elástica, perdón, y después del sigma y se conoce como zona plástica. Yo tengo que cuidarme de no caer en la zona plástica, ¿ok? Tengo que al máximo tengo que tratar de evitar eso. ¿Por qué? Porque cuando yo caigo en la zona plástica pueden ocurrir dos cosas. Que me quede una deformación permanente sin romperse el elemento estructural, no pueda recuperar la forma del elemento, o que el elemento definitivamente se rompa, caiga aquí en ruptura. Por ejemplo, el puente sobre el lago. El puente sobre el lago, cuando le pasan los carros a través de su superficie, él pandea, él se flecta. Él no va a llegar, él va a quedar siempre, en todo tiempo, va a quedar por debajo de sigma y. ¿Por qué? Porque si no es así, cuando dejen de pasar los carros, él queda chinchorrado. Entonces la idea es que cuando pasen los carros, él baja, pero después que dejen de pasar carros, él vuelva a llegar a su punto inicial y se mantiene todo el tiempo parejito, uniforme. ¿Ok? Entonces de eso hay que cuidarse. Entonces siempre sigma y va a ser el esfuerzo de fluencia. ¿Quién es sigma U? Sigma U es el esfuerzo máximo. Es el esfuerzo máximo al cual puede ser sometido esa probeta o ese espécimen. Y sigma B es el esfuerzo de ruptura. Fíjese que el esfuerzo de ruptura es menor que el esfuerzo máximo. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo para el cual nosotros pasamos por todas estas deformaciones, pasamos por cedencia, pasamos por endurecimiento por deformación y pasamos por restricción y ¡pum! Ahí se rompe la probeta o el material. ¿Ok? En cambio, cuando esto es para los materiales dúctiles. Cada vez que yo tengo un material dúctil, yo voy a tener este comportamiento. Cuando tenemos un material frágil, le estoy dando primero un paseo, no vamos a tener zonas definidas. Es este caso. Para los materiales frágiles, el esfuerzo de ruptura y el esfuerzo final coinciden. Y aquí no tenemos esfuerzo de fluencia. Fíjese que aquí no hay distinción de dos zonas. Él falla aquí y falló, pues. En cambio, el dúctil avisa. El dúctil avisa, como ya lo vamos a ver. Bueno, quería primero darle ese abre boca para que más o menos esté consciente y clara de lo que a continuación vamos a explicar. Entonces dice aquí, diferentes ensayos de tracción sobre el mismo material, ¿verdad? Pueden generar diferentes diagramas de esfuerzo de formación. Ello depende de la velocidad de carga y de la temperatura de la probeta o espécimen. Sin embargo, es posible distinguir algunas características comunes en los diagramas de algunos grupos de elementos y dividir los materiales en dos amplias categorías, dúctiles y frágiles. Nosotros en elementos de máquina no vamos a trabajar con materiales frágiles, vamos a trabajar con materiales dúctiles, porque yo quiero que mis elementos de máquinas se deformen, pero vuelvan a recuperar su condición cuando desaparezca la condición de carga a la cual yo lo estoy sometiendo. ¿Ok? Yo necesito que eso sea así. Yo necesito cuidar de que mis elementos no se deformen permanentemente ni se vayan a romper. Por eso es que cuando un elemento se deforma permanentemente o se rompe, se dice que falló. Por eso es que yo le dije al principio en el audio anterior, o les dije en el audio anterior, que un elemento no solamente falla cuando se rompe, sino cuando se deforma permanentemente. Un elemento se puede deformar permanentemente y no romperse. Ahí está fallando. O incluso hay criterios más exigentes todavía, más fuertes, más conservadores, es el término, que dicen que un elemento, si pasa el límite de fluencia, si llega al límite de fluencia, falló. Así no se deforme permanentemente, así no se rompa. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar de que mi estructura no llegue a ese límite de fluencia. ¿Qué tengo que hacer yo? Distribuciones de elementos estructurales adecuados, secciones transversales, combinaciones de elementos estructurales de tal manera de que mis condiciones de carga no vayan a inferir
un estado de esfuerzo que supere el límite de fluencia. ¿Ok? Cualquier duda pues, lo podemos aclarar. Entonces vamos con los materiales dúctiles, que son los que vamos a estudiar en elementos de máquina. Son aquellos que se caracterizan por su capacidad fluir a temperaturas normales, ejemplo, el acero estructural, el aluminio, entre otros. ¿Okay? Lo que es acero estructural, A36, A106, A53, etcétera, 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 son elementos, son materiales dúctiles. Al someterse la probeta a una carga que aumenta, su longitud se incrementa primero linealmente con la carga y a una tasa muy lenta. Es decir, yo le meto mucha carga y obtengo muy poca deformación. Sin embargo, la pendiente es muy elevada, muy grande. ¿Ok? Muy lenta. Así, la porción inicial del diagrama de esfuerzo de deformación es una línea recta con una pendiente pronunciada, figura 19, se lo acabamos de decir. No obstante, después de alcanzar un valor crítico, que es el sigma y o el SY, como le queramos llamar o como nos la presenta el profesor, del esfuerzo, la probeta experimenta una gran deformación con un incremento relativamente pequeño de la carga aplicada. Esta deformación es causada por el deslizamiento del material a lo largo de superficies oblicuas y se debe sobre todo a esfuerzos cortantes. Es decir, que en los materiales dúctiles, los responsables de las deformaciones van a ser esfuerzos cortantes internamente que se generan. ¿Ok? Desliza el material a lo largo de la superficie oblicua y se debe sobre todo a los esfuerzos cortantes. Como puede notarse en los diagramas de esfuerzo de deformación de los materiales dúctiles típicos, figura 19, la elongación de la probeta después de que ha comenzado a fluir puede ser 200 veces más grande que su deformación anterior a la fluencia. Es decir, después que la probeta llegue o supere el esfuerzo de fluencia, pase de acá, pase del 0,0012, basta con medio incrementar el esfuerzo, la carga, para que la deformación sea 200 veces mayor que la que tiene esa probeta, esa misma probeta, cuando yo aún no he alcanzado el estado de fluencia. Por eso es que hablamos, se dice vulgarmente, que un material cuando supera el límite elástico, el esfuerzo de fluencia, que es sigma y, se comporta como un chicle, que usted medio lo ala. Un chicle usted medio lo ala y eso se estira y se le enreda en los dedos, ¿verdad? Entonces, fíjese lo importante que es cuidar ese esfuerzo de fluencia. Después de haber alcanzado un cierto valor máximo de carga, el diámetro de una porción del espécimen probeta comienza a disminuir debido a la inestabilidad local, figura 20A, fíjese. Cuando ya estamos acá, aquí tengo la probeta, ¿ves? La probeta tiene rosca aquí. ¿Por qué? Porque ella se mete en una máquina que es la máquina de ensayos universal de atracción. No sé si ustedes la tendrán en la URU. Cuando yo me gradué de ingeniero mecánico en la Universidad del Zulia, nosotros teníamos allá, de hecho, yo traduje el manual de esa máquina, de inglés lo llevé a español y tuve que hacer, a petición del profesor de elementos de máquina, que fue mi profesor, el fallecido ingeniero muy reconocido a nivel mundial incluso, el profesor Justo Márquez, fundador de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Zulia por allá en los años 60, tuve que hacer la traducción del manual, que él me lo exigió, como un aporte a la escuela, y tuve que hacer el diagrama de cómo funcionaba la máquina. Esto se le coloca rosca aquí y rosca acá abajo, porque esto se coloca arriba de esto, lleva un plato que va roscado. Entonces esto se enrosca arriba y después se enrosca abajo. Y después se comienza a alar hacia allá y se comienza a alar hacia acá. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar. Entonces, por eso es que se le hacen estas rocas en los extremos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto comienza a aparecer, esto es lo que se conoce como estricción. Es porque ya aquí se comienza a deformar ya grandemente, que es lo que está diciendo aquí. Aquí lo está diciendo, ¿ves? Después de haber alcanzado un cierto valor máximo de carga, el diámetro de una porción del espécimen probeta comienza a disminuir debido a la inestabilidad local, figura 20A, que es esto que vemos acá. Aquí se ve, ¿ves? Que comienza ya aquí comienza a fallar. ¿Ok? Este fenómeno se conoce como estricción. Cuando esto aparece en la probeta, decimos está en estado de estricción. Después que comienza la estricción, son suficientes cargas algo menores para lograr que la probeta se alargue aún más, hasta que finalmente se fracture, figura 20B, hasta que finalmente se quiebre, se rompa como acá. Si nos damos cuenta, esto tiene forma de cono a 45 grados. Esta línea y esta línea están a 45 grados. Quiere decir que a 45 grados en un plano oblicuo, a 45 grados con respecto a la horizontal, aparecen los máximos esfuerzos cortantes, que son los responsables de que los materiales frágiles, de que los materiales dúctiles, fallen. Sigamos leyendo.
puede verse que la fractura ocurre a lo largo de una superficie con forma de cono que forma un ángulo de aproximadamente 45 grados con la superficie original de la probeta. Esto indica que el cortante es el principal responsable de la falla de los materiales dúctiles y confirma el hecho de que bajo una carga axial los esfuerzos cortantes son máximos en la superficie que forma un ángulo de 45 grados con la carga. ¿Okay? El esfuerzo sigma y o SY, que es el esfuerzo de fluencia, en el que comienza la fluencia, se le llama resistencia o punto de fluencia o cedencia del material. Vamos a colocar esto en negrilla para reconocerlo, para prestar atención sobre eso. ¿Okay? El esfuerzo sigma U, que corresponde a la máxima carga aplicada, o SU, le dicen algunos, al material, se conoce como la resistencia última, y el esfuerzo sigma B correspondiente a la fractura se denomina resistencia a la fractura. Es muy importante tener en cuenta eso. Cuando tengo un material dúctil, tengo tres parámetros fundamentales. El esfuerzo de fluencia, que es sigma Y o SY, como lo queramos llamar o como lo queramos representar. El esfuerzo último, que es sigma U, ¿verdad? Que corresponde a la carga máxima aplicada. Y el esfuerzo, el esfuerzo de ruptura, ¿verdad? Que es el sigma B. Que esos tres esfuerzos es muy importante, sobre todo cuando definamos después, cuando más adelante se definan lo que son los factores de seguridad. Vamos al caso de los materiales frágiles. Los materiales frágiles, como el hierro colado, el concreto y la piedra, se caracterizan por el fenómeno de que la fractura ocurre sin un cambio notable previo de la tasa de alargamiento. O sea, es súbito, ¡pum!, se rompió. Por eso es que los materiales frágiles, como el concreto, no se pueden someter a tracción. No, sí se les puede someter, pero es riesgoso, es peligroso. Las fundaciones de los tanques petroleros se hacen de concreto porque ellas son muy buenos a compresión, pero a tracción son malísimos. Los materiales frágiles son muy buenos a tracción, pero a compresión son malísimos. Eso es un criterio que hay que tomar en cuenta a la hora de diseñar. Figura 21. Vamos a buscar la figura 21, ya la habíamos visto, que es esta que está acá. Así, para los materiales frágiles no hay diferencia entre la resistencia última y la resistencia a la fractura. Además, la deformación unitaria al momento de la fractura es mucho menor para los materiales frágiles que para los materiales dúctiles. O sea que el material frágil alcanza una deformación unitaria pequeñita y ya, pum, puede fallar. En cambio, el dúctil soporta más deformación por su condición de ductilidad, pues. En la figura 22 se observa que no hay restricción alguna en el espécimen en el caso de un material frágil y que la fractura ocurre a lo largo de la superficie perpendicular a la carga. Se concluye a partir de esta observación que los esfuerzos normales son los principales responsables de la falla en los materiales frágiles. Aquí no es como aquí, que tenemos un cono de 45 grados. Aquí es una superficie recta completamente, como si lo hubiesen pasado un hachazo así. Este es un material que es frágil. O sea que si yo mando a hacerle una prueba de tracción a una probeta de un material y me falla así, yo enseguida digo, no, ese es un material dúctil. ¿A qué lo vamos a someter? No, él va a estar sometido, eso lo vamos a utilizar para un collarín en un puente y va a estar sometido a tracción. No, cámbiame ese material, no me sirve porque lo voy a poner a trabajar en una condición que él no es bueno. ¿Okay? Luego tenemos la ley, en el punto 1.5, la ley de Hooke y el módulo de elasticidad. Esto es muy importante también. Dice aquí, la mayor parte de las estructuras de ingeniería se diseñan para sufrir deformaciones relativamente pequeñas que involucran solo la parte de la recta del diagrama de esfuerzo correspondiente, deformación correspondiente. Lo que yo le decía, los ingenieros de diseño vamos a trabajar aquí en la zona elásticas. Esto se llama zona elástica. Y de aquí en adelante, la zona plástica, trabajan los ingenieros de producción, los que cortan materiales, los que cortan metales, deforman materiales en máquinas como las máquinas herramientas para fabricar piezas de partes automotrices, industriales, etcétera, etcétera. Entonces, yo como ingeniero diseñador tengo que trabajar en la zona elástica, ¿ok? Por eso es lo que quiere decir esto que me están diciendo acá, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Hooke? La ley de Hooke lo que dice es que el esfuerzo, ¿verdad?, normal al cual está sometido un elemento estructural va a ser igual a E por epsilon. ¿Quién es E? El módulo de elasticidad o módulo de Young. Eso es una característica del material. Todos los materiales dúctiles tienen su respectivo, los diferentes tipos de acero tienen sus respectivos módulos de Young o módulos de elasticidad. Cuando usted le diga módulo de Young, uno le dice módulo de Young, pero es de Young, o módulo de elasticidad, E mayúscula,
Eso es una característica del material. Si el profesor no me lo da, yo lo puedo buscar en una tabla. ¿Ok? Y entonces, esta es la ley de Hooke. Esto se va a cumplir única y exclusivamente en la zona elástica, acá. En la zona plástica no puedo aplicar eso porque es un modelo matemático que está demostrado que es para la zona elástica, no para la zona plástica. ¿Ok? Y por lo tanto, vamos a estar trabajando con él todo el tiempo hasta que termine usted la materia. Esta relación se conoce como ley de Hooke, llamada así en honor al matemático inglés Robert Hooke, que vivió entre 1635 y 1703. El coeficiente se denomina módulo de elasticidad del material involucrado, o también módulo de Young, en honor al científico inglés Thomas Young, que vivió entre 1773 y 1829. Como la deformación es una cantidad dimensional, el módulo E se expresa en las mismas unidades que el esfuerzo sigma, es decir, en pascales o en sus múltiplos si se emplean unidades en el sistema internacional, y en PSI o libra fuerza por pulgada cuadrado o kilo libra fuerza por pulgada cuadrado, KSI. Acuérdense que yo les dije que cuando nos dijeran KSI, vamos a ponerlo en negrita, cada vez que me digan KSI, eso significa kilolibras por pulgadas al cuadrado, si se emplean unidades americanas. ¿Ok? Vamos al punto último de esta clase, que es con su respectivo ejemplo, que es esto le va para el examen fijo, o yo, esto es fijo, le va para el examen, para el primer examen que usted va a tener, y esto es lo último que le van a dar en el corte, ¿ok? Acuérdense que nosotros comenzamos de atrás para adelante, tenemos que dar una clase ahora explicándole lo que son vectores, momentos torsores, etcétera, momentos torsionales, pares, etcétera, 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 ¿ok? Entonces dice así, 1.6, deformaciones de elementos sometidos a carga axial. Nosotros tenemos aquí una varilla BC que tiene un área de sección transversal A y que tiene una longitud L, como la vimos ahorita por allá. Si yo esta varilla la someto a una carga axial o de tracción P, ella se va a deformar una cierta longitud delta. Inicialmente ella tiene una longitud L, quiere decir que después que ella se deforme va a tener, la longitud de ella va a ser L más delta. Pero eso no es lo importante es que yo tengo que ver cómo se calcula este delta. Entonces, este delta, aquí están todas las deducciones, se calcula a través de esta ecuación. P es la carga centrada que se le está aplicando, L es la longitud inicial, A es el área de la sección transversal y E es el módulo de Young o módulo de elasticidad del material. Esto es si tengo una sola varilla, pero si tengo un grupo de varillas, ¿verdad? Entonces utilizo esta y vamos a leer lo que dice acá. ¿Ok? ¿Qué dice acá? La ecuación 10 se usará si la varilla es homogénea, E constante. O sea, me tienen que decir que es una varilla homogénea, o sea, que un módulo de elasticidad o módulo de Young constante. Tiene una sección transversal uniforme con área A y está cargada en sus extremos. Si la varilla está cargada en otros puntos o si consta de varias porciones con distintas secciones transversales y posiblemente distintos materiales, debe dividirse en partes que satisfagan de manera individual las condiciones requeridas para la aplicación de la fórmula 10. Si P sub I, L sub I, A sub I y E sub I representan respectivamente la fuerza interna, la longitud, el área de la sección transversal y el módulo de elasticidad o módulo de Young que corresponde a la parte I, la deformación de la varilla entera será esta fórmula. Es decir, cuando yo tengo varios tramos, así sea de la misma varilla, pero con diferentes longitudes, con diferentes cargas, como vamos a ver ahorita un ejemplo, aplico esta ecuación. En el examen me lo van a poner es así, ¿oyó? En el examen me lo van a poner así. No creo que el profesor le vaya a poner un caso tan sencillo como esto. Veamos aquí un ejemplo, un ejercicio que sería el ejercicio 3. Dice así, determine la deformación de la varilla de acero mostrada en la figura 223A. Esa es esta varilla. Una varilla, ¿verdad? Que va desde A hasta D. Entonces tenemos varias secciones. La sección AB, o el tramo AB, el tramo BC y el tramo CD. Aquí tenemos aplicada, ¿verdad? Una carga de 30 kilolibras. Aquí tenemos aplicada hacia la derecha, hacia la izquierda, una carga de 45 kilolibras y aquí una carga de 75 kilolibras hacia la derecha. Acá me dicen que el área de la sección transversal, o sea, todo el área entre el tramo A hasta C es de 0,9 pulgadas al cuadrado. En cambio, el área de la sección transversal comprendida entre C y D es de 0,3 pulgadas al cuadrado. Desde A hasta B mide 12 pulgadas. Desde B hasta C mide 12 pulgadas y desde C hasta D mide 16 pulgadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer corte. Hacemos un corte o sección entre C y D, hacemos un corte o sección entre B y C y hacemos un corte o sección entre A y B. El primer corte lo hicimos entre C y D, aquí está.
Entonces, si yo tengo hacia la derecha una fuerza de 30 kilolibras por pulgada al cuadrado, kilolibras, quiero decir, no kilolibras por pulgada al cuadrado, kilolibras, aquí tengo que tener hacia la izquierda una fuerza que la llamaron ellos P3, pero yo la puedo haber llamado P1, P2, P4, lo que yo quiera. Aquí la llamaron P3. ¿Ok? Entonces, por condiciones de equilibrio, esta P3, para que esto esté en equilibrio, esta P3 tiene que ser igual a 30 kilolibras. Aquí está P1, vamos a ver, P3 es igual a 30 kilolibras, que es 3 por 10 a la 3 libra fuerza. ¿Ok? Si hago el corte ahora, aquí, el segundo corte, ¿ok? Aquí, entonces, ¿qué me va a quedar a la derecha? Me va a quedar a la derecha estas 30 kilolibras. Aquí en C tengo 45 hacia la izquierda. Y aquí siempre, eso es importante a la hora de resolver el problema, siempre la fuerza la vamos a suponer saliendo del área, no entrando al área. Vamos a suponer que la fuerza está saliendo del área. ¿Okay? Aquí tenemos la fuerza P2 saliendo. Si esta la llamé P3, aquí la voy a llamar P2. Entonces, ¿qué debe cumplirse? Que la sumatoria de la fuerza debe ser igual a 0. O sea, esta es positiva, esta es negativa y esta es negativa. O sea, menos P2 menos 45 más 30 debe ser igual a ¿quién? A 0. Por lo tanto, P2 vale menos 15. ¿Por qué? Porque si a 45, si menos 45 le sumo 30, ¿cuánto me queda? Menos 15. Por lo tanto, esta tiene que valer ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que valer esta P2? Menos 15 libras. Menos 15 kilolibras. ¿Ok? Luego hacemos el corte acá entre A y B, que ellos lo llamaron corte 1. Eso no importa, yo puedo llamar este corte 1, corte 2, corte 3 o corte 1, corte 2 y corte 3. Lo importante es hacer las secciones, los seccionamientos. Estos son los diagramas de cuerpo libre que hacíamos nosotros en física, ¿se acuerdan? Entonces, de igual forma, haciendo el mismo razonamiento que hicimos acá, nos damos cuenta de que menos P1 más 75 menos 45 más 30 debe ser igual a 0. Eso significa que P1 vale 60. Una vez que tenemos definida ya la fuerza, pues aplicamos la ecuación 10, 11 en este caso. No la ecuación 10, porque la ecuación 10 es para una sola barra, este es para varias barras. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que multiplicar en cada sección la respectiva fuerza que calculé ¿por quién? ¿Por quién lo voy a multiplicar? Por la respectiva longitud y lo voy a dividir sobre la respectiva área y sobre el respectivo módulo de elasticidad. Aquí está hecho eso. Delta va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta 3, debería decir aquí, no lo dice, de P sub I por LI sobre A sub I por LI. Eso es igual a, todos tienen el mismo módulo de elasticidad. Todos tienen, aquí lo dice, ¿ve? Determina la deformación de la varilla de cero mostrada en la figura bajo las cargas. Y nos dicen E igual a, si me dan un solo E, es porque todo es del mismo material. Todo es del mismo acero, cuyo módulo de elasticidad es 29 por 10 aquí hay un error. Aquí hay un error, pero de acuajito. Aquí dice a la menos 6. No es a la menos 6, es a la 6. Esto es muy grande, esto no es muy pequeño. El módulo de elasticidad es muy grande. ¿Ok? Entonces, sencillamente es un factor común. Por eso es que aquí usted ve, ellos no pusieron P1 por L1 sobre A1 por E1, porque todos los L1, L2 y L3 es el mismo. Entonces es un factor común. Lo saco acá como factor común. Y acá adentro me va a quedar P1 por L1 sobre A1 más P2 por L2 sobre A2 más P3 por L3 sobre A3. Sustituyo, hago la cuenta y me da mi deformación. Mi deformación, esa varilla cargada bajo esas condiciones de carga que se ven allí, valga la redundancia, se va a deformar una magnitud o una longitud de 7.59 por 10 a la menos 3 pulgadas. Bueno, es todo por referir. Yo le voy a enviar algunos ejercicios para que usted los haga. ¿Oyó? De los tipos de ejercicios. Esto es un tipo de ejercicio, practíquelo, que esto va para el examen, pero fijo. Fijo, no se deje caer el examen encima. Usted no sabe cómo viene el profesor Sandoval. Bueno, es todo por referir. Ya terminamos esta clase.